¿Qué es ser feliz? ¿Qué relación tiene la felicidad con el éxito y la notoriedad? ¿Cómo participa el cerebro y sus sustancias en el asunto? La felicidad anida en el cerebro, ahí donde funciona la psicoactividad, y de ese tema podemos enterarnos muchas cosas. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Hoy dialogamos sobre la felicidad, sobre esas funciones del psiquismo llamadas emociones y sentimientos. Hablaremos sobre el estado de ánimo y también sobre el placer. Vamos a hablar sobre lo químico relacionado al asunto, en lo que tiene que ver al cerebro y también a sustancias del entorno. Y finalmente, vamos a hablar sobre esa importante relación entre los hábitos y la felicidad. Así que vamos a intentar darle forma definiendo qué son las emociones y los sentimientos. Empecemos por las emociones. Estas, vistas como reacciones del cerebro ante eventos del entorno o imaginados, no pueden desconectarse de la relación permanente que tenemos con el presente. Necesitamos de las emociones para enfrentar y reaccionar frente al peligro, por ejemplo. En cuanto a nuestros sentimientos, los necesitamos para poder convivir con aquellas personas que nos rodean, con la naturaleza y con nuestras actividades cotidianas, es decir, con nuestra realidad. Estas son las emociones y los sentimientos. Ahora, ¿qué podemos decir de esa función del cerebro llamada estado de ánimo? Podemos decir que si las emociones y los sentimientos de los que nos hablabas son gestiones que el cerebro necesita realizar para poder enfrentarse al entorno, a la intemperie, el estado de ánimo vendría a ser como la manera en la que balancea el consumo de estas funciones. Es decir, el cerebro no va a dejar de buscar eficiencia en el gasto y el beneficio que obtenga de sus funciones, y resultado de ese buen balance va a ocurrir el buen ánimo o buena alma, literalmente hablando. Y como esa capacidad de estado de ánimo no puede ser una constante ni tampoco puede estar a la deriva, lo saludable es que tenga un buen balance. Ahora, ¿de qué se trata lo químico del asunto? Sentimientos, emociones, estado de ánimo. Hablemos un poco sobre lo químico en este tema. Y cuando hablabas de eficiencia, estamos hablando de consumo y producción, exactamente como funciona una máquina o una industria, solo que en el caso de la felicidad, la economía se basa en sustancias psicoactivas y su equilibrio. Estas sustancias han sido estudiadas desde hace años y existe mucho por saber de ellas, pero es probable que todos hayamos escuchado mencionar a la dopamina, la serotonina y la adrenalina, por ejemplo. Vale decir que lo único que realmente podemos relacionar con lo que llamamos felicidad son los neurotransmisores implicados y su economía. Y si las emociones y los sentimientos son funciones del psiquismo necesarias y el ánimo, esa especie de balance que los tramita, ¿qué es el placer? Pues con frecuencia nos referimos al placer como a esa reacción agradable, como a ese premio que realiza el cerebro por haber realizado una conducta o haberse encontrado con un objeto particular, como a una persona que le puede provocar placer comer algo específico, por ejemplo. Pero solemos acusar al placer de ser vano porque luego identificamos que ante el mismo objeto o la misma situación repetida no tenemos la misma respuesta, no tenemos la misma medida de placer. Eso le da a la felicidad un tono más a libertad, más a voluntariedad, a conciencia que al placer mismo. Vamos a hacer solamente una mención de problemas clínicos que ocurren cuando hay un problema en el balance del estado anímico. Correcto, y creo que debemos un podcast sobre depresión, trastorno bipolar y también sobre duelo. Pero, ¿por qué es importante mencionar estos problemas del estado de ánimo? Porque involucran
un cambio brusco del ánimo, y siempre que este cambio esté presente, es bueno buscar asistencia profesional como la que brindamos. La ciencia estudia cada vez más el funcionamiento del tejido cerebral y como órgano se sabe que puede sufrir cambios al enfrentarse, por ejemplo, a la tensión o al estrés, y quizás su mayor manifestación clínica sean justamente los cambios del estado de ánimo. Enseguida hablemos sobre los medicamentos y hábitos involucrados en el estado de ánimo. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Como les mencionaba hace un momento, la ciencia no deja de avanzar y desde hace décadas existen unos grupos de medicamentos que se especializan en facilitar al tejido cerebral el acceso a la serotonina o dopamina, por ejemplo. Además, estos medicamentos son útiles para tratar problemas de ansiedad, dolor crónico y también suelen mejorar problemas de memoria. Contrario al estigma, son medicamentos muy seguros y se usan como tratamiento para modificar hábitos y dependencias también. Los problemas de ánimo de muchas personas está en relación con el agotamiento que provoca estar ansioso por mucho tiempo o por no dormir bien. Y en este punto me gustaría mencionar a los ansiolíticos. Cuando una persona toma un medicamento ansiolítico, sea esto algo suave como la valeriana o algo más remedio como el clonazepam y el alprazolam, puede reportar un estado de bienestar temporal. Lo importante es comprender que los ansiolíticos son herramientas útiles y forman parte de casi todos los tratamientos del ánimo, pero ellos por sí solos son demasiado paliativos, porque no corrigen el balance psicoactivo. Por eso, siempre es recomendable que estos se asocien con otras herramientas justamente para lograr el balance. Hay otras sustancias muy conocidas por la humanidad, como el opio y sus derivados, que además de disminuir considerablemente el dolor, afectan también positivamente al estado de ánimo. Para muchas personas, las anfetaminas son bastante útiles para mejorar atención, concentración y conseguir algo de estímulo cognitivo. El cannabis, de conocido uso como modulador de la intensidad de la percepción, genera estados de calma y bienestar. Y, últimamente, el CBD, que es una fracción del cannabis, tiene un extenso uso en casos de analgesia y mejorar el estado anímico, por ejemplo. Otras sustancias involucran al éxtasis, que provoca periodos de percepción placentera y que seguramente podría ser usado como herramienta terapéutica. Otro conocido es la coca y sus derivados, que generan, como en el caso de la conocida cocaína, estados de elevación de ánimo parecidos a una euforia y que culturalmente el arte relaciona siempre con un estado de cúspide económica. Lo importante de todas las sustancias implica entender dos cosas respecto al uso: que ninguna de ellas puede servir para gestionar, para vencer el aburrimiento. Pueden servir para muchas cosas, pero no para quien está aburrido. Y lo otro es que cualquier sustancia psicoactiva que se utiliza con un fin, se debe tomar en cuenta que hay que gestionar la abstinencia que provocan. Por lo que comentas, parece que la felicidad estuviese disponible todo el tiempo, y sin embargo no es tan fácil reportarla. Es lógico que la industria del marketing busque nuestra atención mostrándonos un modelo de felicidad, resultado de obtener los elementos de determinada imagen que nos muestran. Cuanto más aceptación tenga, mayor es mi felicidad. Es decir, un modelo de persona feliz que se alimenta de notoriedad. No es casualidad, entonces, que sea la notoriedad en números de likes y seguidores, por ejemplo, el motivo de muchas frustraciones y falta de felicidad.
Y luego de haber hablado sobre la emoción, los sentimientos, el estado de ánimo y el placer, y haber mencionado lo químico, tanto lo interno como lo externo, vamos a hablar acerca de la relación de los hábitos con la felicidad. Porque tenemos que insistir en que si para el tejido cerebral no puede existir una función como la emoción y los sentimientos sobre los que no intente construir eficiencia, eso va a significar acción, movimiento, balance permanente. Entonces, no se trata de tener la suficiente serotonina o dopamina, sino de cómo se gestionan y balancean justamente estas funciones. Entonces, no entendida como una reacción placentera únicamente, sino como una construcción, la felicidad termina siendo la guía personal del destino de cada persona, la vocación, como ejemplo, a la hora de tomar decisiones o de cambiar de conductas. Lo cierto es que nadie puede darnos el objeto de nuestra felicidad. Es una construcción personal, no es resultado de un producto terminado como una fotografía, por ejemplo, sino más bien es el efecto de una actividad constante y a veces muy difícil, es la aceptación de mi realidad. Y no podemos negar que la ciencia médica ha hecho enormes avances en herramientas que ayudan a contribuir a mejorar mis hábitos. Solo hace falta que cada uno de nosotros se ocupe de su felicidad de una manera responsable y consciente. Porque ser feliz entonces, o estar feliz, va a ser el resultado de una construcción permanente de buenos hábitos. Pero se trata de algo personal, porque una persona podría querer de todas maneras gestionar la felicidad de los demás, involucrarse en la felicidad de los demás, y hasta pensar si merecen o no merecen la felicidad que tienen, cuando en realidad esta felicidad va a ser un resultado permanente del contacto de cada persona con la realidad, es decir, con la incertidumbre y la intemperie, y por tanto solo puede ser ejercida con libertad. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Como conclusión al tema de hoy, podemos decir que estar feliz, es decir, tener un buen estado de ánimo, es el resultado de un balance eficiente entre emociones, sentimientos y placer, que involucra una economía de sustancias químicas cerebrales y que la construcción de buenos hábitos puede beneficiarse de elementos del entorno siempre que se cuente con la información y el conocimiento personalizado y adecuado. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasa psicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.